Bueno, en primer lugar, agradecer la participación al proyecto de Implement, al IBE. O sea, mi nombre es Rafael Torres, estoy del Departamento Técnico de SICA España. ¿Vale? Llevo todo lo que es la parte técnica en lo que es la zona de Levante, Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete. Un poco lo que quiero con el objetivo de la jornada de la ponencia de hoy es presentaros diferentes sistemas que existen en el mercado en lo que respecta a la estanqueidad al aire. En el proceso, sobre todo, de la instalación de esas ventanas, cómo hay que hacerlas adecuadamente para evitar problemas luego a futuro y cumplir con la normativa vigente. Brevemente voy a presentar lo que es la empresa de SICA, multinacional suiza con sede central en Bar, sobre todo suministradora de productos químicos tanto para el mercado de la construcción como la industria. Disponemos de más de 108 años de historia. La fotografía que vemos en la imagen es el túnel del Gotarde. El primer producto con el que SICA salió a comercializar es el SICA 1, un aditivo para impermeabilizar morteros con el que se pudo realizar la obra. Estamos definidos en dos mercados, estaría la parte de construcción y la parte de industria, y dentro de lo que es la parte de construcción disponemos de soluciones del mundo del hormigón, la impermeabilización técnica, el mundo de la impermeabilización de cubiertas, sintéticas, líquidas, el mundo de los pavimentos, sellado y pegado, nuestro producto estrella es el SICAFlex, el mundo de la reparación y el refuerzo, y luego tenemos otro mercado nuevo que ha surgido recientemente, que es el de Building Finishing, en el mundo de las fachadas y donde también estarían introducidos todos los sistemas que vamos a comentar. Y sin más entramos un poco en la materia. Si de una manera visual nosotros viéramos un edificio, ¿no? Una envolvente de un edificio y mediante una foto termográfica podemos ver esos puntos que se generan en las ventanas, ¿vale? En los que son pérdidas de energía. Realmente tenemos pérdidas por muchas zonas, como pueden ser los frentes de forjados, pilares de esquina y demás, pero sobre todo en ese hincapié en el tema del contorno de las ventanas. Entonces, es muy importante tener una instalación correcta de esas ventanas, ¿vale? Para reducir la demanda de energía, eliminar sobre todo las infiltraciones no deseadas y reducir sobre todo los puentes térmicos. Yo he querido poner un ejemplo de una envolvente de un edificio en el que se ha aplicado un sistema SATE, esto es una fuente de ANFAPA, en la que vemos en la parte superior ese edificio con esa fotografía, todas esas pérdidas de energía que conlleva, y tras aplicar un sistema de envolvente térmico como puede ser un SATE, vemos cómo reducimos por completo las pérdidas de energía y favorecemos ese aislamiento, pero nos siguen quedando esos contornos, esos huecos de ventana donde por el que siguen teniendo esas pérdidas de energía. Muchas veces nos hacemos mucho hincapié, a lo mejor en rehabilitación, de aumentar el aislamiento, pero a lo mejor ese edificio en cuanto a aislamiento es correcto, pero habría que hacer mucho más hincapié en la instalación de esas ventanas, ¿no? Del tratamiento de esos huecos. ¿Cómo surge un poco todo? Al final, la corriente de la mejora de la eficiencia energética en los edificios de consumo casi nulo, ¿no? Es hacia donde vamos, los términos de edificios Passive House. En estos certificados de Passive House sí que existe un requisito mínimo, ¿no? Un requisito frente a estanqueidad al aire de 0,6 de renovaciones hora. En viviendas convencionales podríamos estar que estamos en 5 y 7, en los mejores casos, y en los peores en 10 y 12. Esto es fruto de que realmente actualmente en la normativa vigente, el código técnico, en el documento básico de ahorro energético, en la última actualización, aunque está pendiente de modificación, ¿vale? Se indica que para tú calcular la demanda energética de los edificios se debe considerar las pérdidas por ventilación e infiltraciones no deseadas, pero no establece ningún límite. Ahí está un poco la clave. O sea, en cuanto a un concepto Passive House, te establece un mínimo en el que debo de certificar que me cumple mediante ensayos como pueden ser el blower door, ¿vale? Que está en un ensayo normalizado, que veis en la fotografía de la esquina inferior, ¿vale? Veis un tipo de certificado que se genera para obtener ese valor. Actualmente, como en el documento del código técnico no establece ningún límite, no se exige tampoco luego hacer un certificado por un laboratorio externo y demás que me certifique la instalación de esas ventanas, ¿vale?
Otro factor importante a la hora de la instalación de las ventanas es evitar problemas que se pueden generar también en lo que son los cercos de estas ventanas, ¿vale? La humedad que se puede generar en el interior del cerco yo la debo de dejar transpirar. Hay veces que tenemos muchas condensación en ese cerco y aparecen patologías como las que vemos en las fotografías que ahora os muestro, en las que son problemas de humedades por una mala instalación de esa ventana. Nosotros tenemos un medio lema en la empresa, ¿no?, que decimos que las mejores ventanas del mercado realmente no aportan ninguna mejora si no se instalan correctamente. A veces nos olvidamos, y ahora veremos un poco la evolución de todos estos elementos, y nos olvidamos de una parte importante que es la instalación, ¿no? Entonces, vemos la evolución de ventanas respecto a estos últimos años, el tema de sistemas de madera, de aluminio, de PVC, han ido apareciendo diferentes tipos de cerramientos, también diferentes tipos de acristalamiento, ¿no? Acristalamiento simple, doble, triple, con rotura y demás. Las perfilerías, ¿no?, tipos de perfilería con rotura de puentes térmicos, y vemos un cuadro que os he querido poner un poco las transmitancias, valores en diferentes tipos de materiales, ¿vale? A todos estos materiales se les exige un marcado CE, que cumplimiento con la normativa actual, pero, como he comentado, nos olvidamos del tema de la instalación porque no nos lo exige la normativa. Entonces, realmente la instalación de ventanas, ¿cómo ha evolucionado, ¿no? ¿Ha evolucionado igual que los otros sistemas o se siguen usando los mismos productos que hasta la fecha en cuanto a la instalación? Pues bien, comentar que también han ido evolucionando. O sea, existen sistemas de instalación de las ventanas, que los que voy a ir comentando brevemente, como son espumas de poliuretano, selladores especiales, unas cintas de expansión, que luego comentaré. Estas son cintas de interior y exterior, y esto es una cinta, esto hace la función de las otras dos cintas que ahora veremos, ¿no? Entonces, si empezamos por el tema de las espumas, importante ir siempre a espumas de poliuretano de expansión controlada. Es muy importante no generar tensiones en lo que es el marco, el cerco de esa ventana, del perfil, que me puedan generar problemas. Y luego que sean flexibles, ¿vale? Una vez curada sobre todo, porque al final, si se rompe esa celda, al final lo que se produce es una pérdida gradual de ese aislamiento térmico y ese aislamiento acústico. Entonces, es muy importante ir a este tipo de materiales para una correcta instalación. Luego el tema de los selladores, un sellador elástico en lo que es todo el contorno de la ventana para favorecer esa estanquidad, que para mí sería lo mínimo que se debería realizar en la instalación de los cerramientos, o sea, lo mínimo exigible, y a día de hoy es lo que normalmente se hace en toda la instalación de las ventanas, es ir a una masilla, base poliuretano, para garantizar esa estanquidad. Y ahora voy a introducir estos sistemas que son aparentemente nuevos, sobre todo aquí en España, pero que en Centro Europa llevan muchos años instalando este tipo de sistemas, porque ya os digo, les obliga la normativa vigente, que son estas cintas autoexpansivas, ¿vale? No sé si se aprecia bien en la imagen. Esto viene en rollos, viene la cinta comprimida y lleva esta pequeña cinta de adhesivo que se pega en lo que es el cerco, como veis en la imagen, de la ventana. La cinta en sí, no lo he comentado antes, pero para favorecer que se produzcan esas condensaciones en el cerco de la ventana, es muy importante que la parte interior sea impermeable, la parte interior de mi vivienda sea totalmente impermeable y la parte exterior sea permeable, para favorecer esa transmisión de humedad, ¿no?, para que transpire esa zona del cerco. Esta propia cinta lleva una manera de colocarla, lleva una parte interna y una parte externa. La parte interna en sí de la cinta lleva ya ese tratamiento impermeable, y la parte externa es la que el tratamiento permeable. Como veis en la transparencia, las características que tiene frente a estanquidad, frente a resistencia al fuego, propiedades de aislamiento térmico, y realmente reúne todos los condicionantes o todos los certificados necesarios, incluso es de los pocos que es adecuado para las normas Passive House, ¿vale? Ahí vemos el detalle que os comentaba de la instalación. Esa línea roja que se ve en el dibujo es la zona que sería impermeable. Yo tengo que tener ese mínimo de separación de los 5 milímetros en la zona interior y ese milímetro en la zona interior, y lo extiendo alrededor de toda la ventana. Tengo que tener precaución
en la zona de las esquinas, porque al final tiene que ser una cinta totalmente continua. Yo no te puedo hacer pequeños empalmes que se generen ahí una zona por la que, como comentábamos anteriormente, tenga todas esas pérdidas. Y luego tendré también que tener en cuenta los empalmes entre las cintas. Siempre hay que ir al medio del marco, nunca ir a puntos conflictivos para unir una cinta con respecto a la otra, ¿vale? Ahí vemos la manera de instalación. Sí que es verdad que nosotros estamos un poco con faltas de información de la instalación de este tipo de sistemas, sobre todo porque lleva una instalación diferente a la que normalmente habituamos a hacer en obra. Necesito unos galces, necesito unas bombas de presión para poder calzar la ventana, y esta cinta lo que hace es que se autoexpande. O sea, esta cinta va comprimida, como hemos comentado, y cuando yo la coloco en el hueco de la ventana, lo que hace es que ella solo va expandiendo, rellenando todo el contorno, todo el perímetro de esa ventana, ¿vale? Este sería un sistema que nosotros decimos que es un sistema todo en uno, porque en un sistema tengo tanto el tratamiento interior como el tratamiento exterior. Y luego iríamos a los sistemas de las cintas, ¿vale? Son estas cintas o estas membranas que hay de interior y hay de exterior. Veis que la de exterior es blanca y la de interior es gris. La diferencia fundamental entre estas cintas es lo que he dicho de impermeable y permeable, ¿vale? La de exterior es permeable y la de interior es totalmente impermeable, totalmente estanca. Esta es la manera de colocarla, ¿vale? Al final es la estanquidad frente al aire, al viento, la lluvia, cualquier tipo de estanquidad, ¿no? La manera de instalación de estas cintas, vamos a verlo en estas fotografías, es que llevan un adhesivo en la que, no sé si podré con la muestra, ¿vale? Pero bueno, lo que hago primero es pegarla, como veis en la imagen, a todo el contorno de la ventana. También hay que tener en cuenta los tratamientos de encuentro y los tratamientos de esquina, ¿vale? Veis que yo ya he instalado toda esa cinta en la zona exterior, ¿vale? Presento la ventana con la instalación habitual de todos los marcos de ventana, y lo que hago luego es, una vez yo ya tengo fijada el marco, lo voy a adherir a mi soporte, al cerramiento de fachada en este caso, o al cerramiento de interior. La manera de aplicar o de adherir esta membrana al soporte es mediante los sellados elásticos. El sellado elástico que he comentado anteriormente, que sería lo mínimo aconsejable para hacer ese cordón, sería lo que yo aplicaría un cordón a todo el contorno de esa fachada, y mediante luego un rodillo iría extendiendo, ¿vale?, para que quedara totalmente adherido. Estos sistemas luego se pueden recubrir con cualquier revestimiento de construcción habitual, tanto en fachadas como en interior. O sea, te quedan totalmente ocultos, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué descripción de sistemas podríamos plantear para el tratamiento y la instalación de estas ventanas? Pues el mínimo para mí, que sería esa espuma de expansión controlada, como veis en el detalle, y luego dos sellados elásticos, tanto en el interior como en el exterior. Podría ir a un sistema único, que es el de las cintas autoexpansivas, en el que, como veis, en una sola cinta yo ya tengo totalmente definido el sistema de ventana, o con el de las cintas, ¿vale? Unas cintas, como veis ahí, la cinta de exterior, la cinta interior. La línea que veis en rojo es la línea de masilla que yo debo colocar para adherir la cinta, y podría combinar. Yo podría ir solo en la zona interior a esta membrana y en el exterior colocar un sellado elástico. O sea, también podría combinar con los sellados elásticos y únicamente colocar estas cintas a lo mejor en el interior de la vivienda, ¿no? Aquí hay un pequeño vídeo que creo que tengo que darle desde aquí, disculpad, ¿vale? Voy a quitar la voz, no sé si se reproduce. Vale. Es un vídeo de resumen, estoy acabando ya la charla. Es un poco el resumen de lo que hablábamos, ¿no? Tanto la importancia de ese contorno de los huecos, por el tema de temperatura, de todas esas pérdidas de calor, y sobre todo también de temas de ruido. A veces nos empeñamos en sistemas de acristalamiento frente al ruido, que carecen a lo mejor el sistema de cerramiento, pero a la hora de la instalación no tengo en cuenta bien todos estos sistemas que he ido comentando, y sigo teniendo todas esas pérdidas o esas entradas de ruido por el perímetro de la misma. Entonces,
hay que concienciarse bien de que no es solo la ventana, sino que es el conjunto de la instalación de la misma. Aquí podemos ver un resumen, ¿no?, de cómo se instalan todos los sistemas, ¿vale?, a modo de simulación en 3D. Lo que comentábamos, en primer lugar, esta espuma de poliuretano de expansión controlada, ¿vale? Luego lo que se coloca es un fondo de junta para luego aplicar el sellado elástico. En este caso sería la manera habitual que tenemos aquí en España normalmente de hacer la instalación de las ventanas, ¿vale? Luego ya un sellado perimetral, tanto por la zona interior como por la zona exterior. Exactamente igual, colocaría ese fondo de junta y volvería a hacer ese sellado. ¿Vale? Al final aquí necesito un sellado continuo, necesito un material que cubre completamente internamente de una manera homogénea, que no me generen burbujas, que me puedan, pues eso, estorpecer, por decirlo así, el problema de la estanqueidad. Ahí tendríamos el primer sistema. El siguiente sistema sería mediante las membranas. Veis que se coloca esta membrana alrededor mediante el adhesivo que llevan, la presento en el hueco, relleno de la misma manera con espuma de poliuretano de expansión controlada, ¿vale? Y una vez yo ya tengo fijada y falcada la ventana, lo que hago es extender esta cinta previamente aplicando el adhesivo que hemos visto en la imagen anterior. Yo aplico el adhesivo en todo el perímetro, presento la cinta y paso un rodillo para extender bien todo el adhesivo y que se quede totalmente adherida. ¿Vale? Entonces, veis en el vídeo que ya se ha aplicado y luego se puede recubrir con cualquier sistema. O sea, no hay ningún inconveniente en luego a cualquier revestimiento interior y como ahora veremos en el exterior. ¿Vale? Ahí sí que me estoy garantizando, y es importante, ese perímetro que comentábamos. Nosotros, si en estos sistemas nos hiciéramos la prueba de estanquidad esta que hemos comentado, que está normalizada, ¿vale?, que es la que te exige para el certificado Passivhaus House, pues yo ahí tengo garantizado todo ese contorno, que por ahí no va a entrar ni temas de agentes de lluvia ni temas de aire, ¿no? Es totalmente estanca esa ventana. ¿Vale? Luego se cubre y queda totalmente oculto. Y luego lo último serían estas cintas de expansión. En este caso, en el vídeo de simulación, es un sistema que sí que está en Alemania, ¿vale?, que no es la cinta que hemos visto, esta de la imagen, que es una única cinta, sino que son cintas individuales. Por eso hace todo ese sellado con espuma de poliuretano, ¿vale?, y luego coloca estas pequeñas cintas de expansión tanto en el interior como en el exterior. ¿Vale? Este te exige colocarla previo a la colocación de la ventana y estos pues sería algo similar a un sellado elástico, pero mediante unas cintas de expansión. ¿Vale? Y ahí tendríamos un poco el resumen de todos los sistemas de ventana que nosotros disponemos en SICA. Nada, por mi parte, agradeceros de nuevo al IBE la invitación. Ahí disponéis de mi contacto y del correo y el teléfono. Cualquier duda que podáis tener con respecto a estos sistemas o de otras soluciones que disponemos en SICA, pues que tengáis un contacto aquí en la zona en el que os pueda dar ese soporte.